una voz de esperanza en tiempo de prueba. Ha sido el lema que hemos escogido durante esta semana en la Arquidiócesis de Manizales, en la Semana Bíblica, y que hemos querido compartir con cada uno de ustedes, porque sabemos que todos en algún momento de nuestra existencia, pero en estos últimos días, la humanidad entera ha tenido momentos difíciles, momentos de prueba, y en medio de la crisis, en medio de la prueba, en medio de las dificultades, Dios sigue caminando con nosotros. Y no solo sigue caminando con nosotros, como caminó con el pueblo de Israel, sino que tiene un mensaje de esperanza, una voz de ternura que penetra en nuestros corazones y que nos permite levantarnos y empezar de nuevo. La motivación entonces del tema de esta semana bíblica ha sido precisamente ese: reconocer en la voz de Dios, en la palabra de Dios, reconocer esa voz de aliento, esa voz que nos permite levantarnos y empezar de nuevo. La misericordia de Dios siempre, siempre nos permite empezar de nuevo. Saludamos a todas las personas entonces que se conectan en esta mañana a esta transmisión. Cuarto día de la Semana Bíblica en la Arquidiócesis de Manizales, pero arquidiócesis que no tiene límites porque somos iglesia. Así que a todas las personas que se unen con nosotros en esta mañana de distintas partes del mundo, sabemos que hay muchas personas de distintos países que se unen a nuestra transmisión. Nuestro saludo, nuestra cercanía para ustedes. También es este mensaje de esperanza, también es esta voz del cielo que nos ayuda a caminar incluso cuando el viento es contrario, a no detenernos. A todos ustedes, bendiciones. A todos ustedes, gracias por estar unidos a nuestra transmisión. Durante esta semana, entonces, quisiera ir rápidamente haciendo un pequeñísimo resumen de lo que hemos compartido, por si alguien no pudo conectarse algún día, pues hacemos el resumen rápidamente. El tema de fondo es una voz de esperanza en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad. Y el primer día, a la luz de la palabra de Dios siempre, porque estamos en la Semana Bíblica, el primer día el padre Luis Guillermo García nos decía y nos enseñaba cómo Dios hace una elección. Dios nos elige a un pueblo, y ese pueblo está destinado como signo de esperanza a caminar, y en ese caminar también, porque Dios lo ha escogido, lo acompaña siempre, incluso en los momentos difíciles. Por eso lo libera de la esclavitud. En un momento de drama, el pueblo, que todavía no es pueblo, pero que se va consolidando como pueblo, está pasando un momento difícil en Egipto, y Dios lo libera en medio de una dramática situación y lo conduce al desierto, pero del desierto llega a la tierra prometida. Si tú estás en un momento difícil, en un momento de esclavitud, en un momento o en un momento de desierto, no te desanimes, no te detengas. Escucha la palabra de Dios que te quiere dirigir hacia la tierra prometida. Día lunes de nuestra semana bíblica. El martes, el padre John Edison también de una manera extraordinaria compartió con nosotros aquel tema del destierro, del exilio. Porque el pueblo de Israel, nos lo contaba él bellamente y de una manera profunda, no siempre hizo lo que Dios quería. Y como no hizo lo que Dios quería, entonces se metían en líos y en problemas. Y precisamente por eso terminaron lejos de su tierra. La tierra que Dios les había dado, la tierra prometida. Ahora, por darle la espalda a ese Dios, como resultado de sus acciones, terminan con nostalgia, recordando precisamente donde vivían, la bendición de Dios. Pero ahí también, en medio del exilio, en medio de la dificultad, y cuando el pueblo reconoce que se equivocó, viene un gran mensaje de esperanza, que en Dios siempre podemos empezar de nuevo. Yo no sé cuál sea tu realidad. Tal vez te has alejado de Dios, tal vez estás viviendo una situación de pecado. También hay esperanza para ti. El pueblo regresó del exilio, el pueblo regresó del destierro y empezó de nuevo una nueva historia. En medio de la dificultad hubo un grito de esperanza. En medio de la oscuridad, la esperanza siempre, siempre será una luz mucho más grande.
Y ayer el padre Edwin Andrés nos habló de la reconciliación como puente de esperanza y bellamente nos unió el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? Con el profeta Malaquías. Nos enseñó que en muchas de las Biblias, el último libro del Antiguo Testamento, no en todas, pero en muchas, el último libro que aparece es Malaquías. Y que Malaquías hace un puente bellamente de reconciliación, los padres con los hijos, y nos refirió al Evangelio de Lucas. Y cómo en esa reconciliación, en ese llamado a la unidad familiar, también hay esperanza. Porque pueden haber dificultades, pero si estamos unidos, si estamos reconciliados, y la reconciliación viene del cielo, viene como fruto de la bondad de Dios, será mucho más fácil caminar juntos. Bien, eso es lo que hemos compartido durante esta semana y hoy me toca a mí compartir tal vez el culmen de todo lo que mis compañeros, mis hermanos han tratado y reflexionado con ustedes. Y digo el culmen precisamente por el tema. El tema de hoy, escúchame, el tema de hoy es: la esperanza tiene rostro. La esperanza tiene rostro. Porque no confiamos solo en cosas. La confianza que brota de la experiencia de la fe es una experiencia que se vuelve encuentro en una persona. En toda la Biblia, pero especialmente en el Antiguo Testamento, hay 4 hilos que van a permitir iluminar toda la reflexión, sobre todo veterotestamentaria, es decir, del Antiguo Testamento, empezando desde el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Esos 4 temas son elección, promesa, alianza y ley. Dios elige a un pueblo, promete acompañarlo y la base de esa promesa tiene como consecuencia la alianza y la alianza se sella con la ley. Cuando el pueblo de Israel se aleja de uno de estos 4 temas, ¿cuáles eran? Elección, 1, 2, promesa, 3, alianza, 4, ley. Cuando el pueblo de Israel se aleja de cualquiera de estos temas, empieza a pasar dificultades. Así nos lo cuenta la historia de Israel, la historia de la salvación. También nosotros, de alguna manera, cuando se nos olvida que somos elegidos de Dios, que somos los destinatarios de su amor, cuando se nos olvida nuestra dignidad, la dignidad de ser hijos de Dios, nos metemos en líos. Cuando se nos olvida que Dios ha hecho una promesa y que también nosotros hacemos promesas al cielo, pero que Él ha prometido acompañarnos y se nos olvida que Él es el amigo fiel que siempre está ahí, también empezamos a pasar momentos difíciles. Cuando se nos olvida que hay una alianza de amor entre el cielo y la humanidad, entre el cielo y nuestro corazón y nuestra vida y nuestra historia, también el olvido hace que precisamente nuestra realidad sea difícil. El olvido de estas 4 cosas también cotidianamente hacen que muchas veces vivamos en oscuridad o vivamos en contradicciones. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque para precisamente comprender el tema de hoy, la esperanza tiene rostro, pensemos en el Antiguo Testamento y en esto que les estoy diciendo, en estas 4 palabras, hilos de oro que van tejiendo el Antiguo Testamento: elección, promesa, alianza y ley. Estas 4 palabras estaban presentes, digamos, van forjando la historia del pueblo y llega un momento de esta historia de este pueblo de Israel donde la monarquía, es decir, los reyes, llegan a gobernar a Israel, al pueblo elegido. Atención, es importante, la monarquía llega, pero sigue Dios reinando. Dios realmente es el verdadero rey de Israel. Pero hay un rey muy importante, un rey que quiere vivir según estos principios. Débil, sin duda. También se equivocó, pero quería vivir según este principio de elección, de promesa, de alianza y de ley, y es el famoso rey David. Y precisamente como él quiere vivir en esta línea que estoy contándoles en esta mañana, Dios le hace una promesa. Otra vez una promesa. Esta promesa se conoce como la promesa davídica o la promesa mesiánica. Y le dice:
a través de Natán, un profeta del rey, le dice que un descendiente suyo, de su casa, vendrá y será el Mesías. El pueblo de Israel entonces, en los momentos difíciles, después de David, cada vez que se sentían golpeados, cada vez que se sentían derrotados, recordaban esa promesa. La promesa de que vendría un Mesías, la promesa de que vendría un Salvador. Así que cuando pensamos en el mesianismo, pensamos siempre en esa promesa que Dios hace a David, uno de tu casa. Por eso es que a Jesús, ya voy para allá, me adelanto un poquito, pero me adelanto diciendo, por eso es que a Jesús lo conocemos como el Hijo de David, como el Mesías, como el esperado. El tema, de hecho, de este día está iluminado con un texto de Lucas en el capítulo 2, versículo 11. Lo voy a leer para ustedes. O si tiene su Biblia, es el momento de abrirla. Lucas, Nuevo Testamento, el tercero de los Evangelios, capítulo 2, versículo 11, dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Os ha nacido hoy en la ciudad de David, recordando precisamente la promesa mesiánica davídica, un Salvador que es el Cristo Señor. La esperanza entonces, la esperanza cristiana, también nos lo recordó el Papa Francisco en una de sus catequesis no hace mucho tiempo, cuando hablaba de la esperanza, diciendo que era la más pequeñita de las virtudes, dijo el Papa, pero la más grande es que la esperanza no solo es una aspiración a una vida mejor, sino que el Papa dice bellamente, pero también a la luz de la palabra, dice, los cristianos no tenemos solo el deseo de estar mejor, sino que nuestra esperanza tiene rostro, es una persona, el Salvador, Jesús, el Cristo. Ya se había prometido a David que vendría un Mesías de su casa. Pues bien, el culmen de esa promesa, el cumplimiento de esa promesa, porque Dios siempre cumple lo que promete, es Jesús, el Salvador. Pero atención, el pueblo esperaba un Mesías guerrero, un Mesías que iba a liderar batallas, y nos encontramos con el rostro de la esperanza en la sencillez, en la humildad, en la pobreza. Qué gran misterio de revelación, hermanos míos, a la luz de la palabra. Que tu Mesías, que mi Mesías, que el Mesías, que el Salvador del mundo, nació en Belén, nació en medio de la pobreza, para enseñarnos que de la pequeñez y que en la pequeñez está la verdadera victoria. Nos enseñó también el rostro de la esperanza misma, que incluso de la derrota más grande, aparentemente, humanamente hablando, en una cruz, brota la más grande, la más inmensa, inmesurada de las victorias, la resurrección, la vida. La esperanza entonces, hermanos míos, no solo es el suspiro, el anhelo de que mañana todo estará bien, es más que eso, es la virtud, es el regalo del cielo, por eso es virtud teologal, es la virtud, es el regalo del cielo que nos lleva a caminar con la certeza de que Dios nos lleva en sus brazos, de que Él camina con nosotros y de que si nos unimos a Él, todo será diferente. Esto no quita que no hayan problemas y que no hayan dificultades. El pueblo de Israel nunca dejó de creer, incluso pasaron por el desierto, estuvieron en el destierro, nos enseñaron esta semana, pasaron momentos difíciles, incluso cuando está el profeta Malaquías por ahí, ya tan cerca al Nuevo Testamento. No hay muchos profetas, nos decía incluso el padre Edwin Andrés ayer, no habían muchos profetas, el profetismo de alguna manera, se estaba terminando. Pero incluso en medio de esa situación difícil que vivía el pueblo, seguían esperando al Salvador. Pues tú y yo ya no esperamos más. El Salvador se ha hecho carne. El Salvador ha nacido, decíamos hace un momento con el texto de Lucas 2, versículo 11. El Salvador está en medio de nosotros. Ahora, esa esperanza que tiene rostro y se llama Jesús, lo digo ya abiertamente, descubrámoslo
cómo nos lo presentan los evangelios. Empecemos con el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos fue el primero que se escribió de los 4. Es el más antiguo de los 4 evangelios, aunque atención, el primero que aparece en sus Biblias es el Evangelio de Mateo, pero los estudiosos bíblicos dicen, los estudiosos de la Biblia, dicen que el primero que se escribió, el más antiguo y el más breve de todos, es el Evangelio de Marcos. Y el Evangelio de Marcos inicia de la siguiente manera, capítulo 1, versículo 1, busque rápidamente en su Biblia. Y si no tiene Biblia, ya sabe, puede donar una Biblia, puede comprar una Biblia con nosotros. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1 dice, comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Quién es entonces? ¿Quién es el rostro de la esperanza? Es Jesús. Y ese Jesús, según el Evangelio de Marcos, es Cristo y es Hijo de Dios. Cristo significa ungido. Es el ungido. La palabra Cristo no tiene que ver nada con cruces. La palabra Cristo significa ungido. Es el ungido, el que esperábamos, la respuesta a la dificultad, la respuesta a la espera, es el ungido. Por eso es fuente de esperanza, porque es la respuesta a tu necesidad y a la mía, es la causa de nuestra alegría. Es Él el que nos levanta en los momentos difíciles. Es Él el que nos mira con misericordia y todo lo transforma. Es Él el que pronuncia una palabra y hace que todo sea nuevo, según el Apocalipsis, porque Él hace nuevas todas las cosas. Así que el rostro de la esperanza, respuesta simple, se llama Jesús. Jesús, que es presentado desde la promesa davídica como el Mesías, pero en el Evangelio de Marcos se presenta con 2 títulos. Se presenta como Cristo, es decir, ungido, y 2, se presenta como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Título que nadie se podía apropiar en la época de Jesús. Solo quien era Dios mismo. Jesús se presenta entonces, este rostro de esperanza, el que es la esperanza misma, se presenta como Dios. Nuestro anhelo de que mañana todo estará mejor no nace entonces del suspiro optimista. Nuestra esperanza nace de Dios. La esperanza que tiene rostro es el rostro de Dios, al que tú y yo contemplamos a la luz de la palabra, al que tú y yo contemplamos en la celebración de la Eucaristía. Entonces, ¿quién es este Jesús? Según el que es respuesta a nuestra dificultad, es Cristo y es Hijo de Dios. Vamos al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es considerado como el Evangelio de la comunidad, el Evangelio de la asamblea, el Evangelio donde Jesús siempre está presente. Este Evangelio, que es el Evangelio de la comunidad, es distinto al Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es dinámico, es vivaz, va y viene rápidamente. Vemos a un Jesús que actúa con ligereza, a un Jesús que siempre está en acción, siempre está en movimiento, pero en el Evangelio de Mateo nos encontramos a un Jesús maestro, al nuevo Moisés, que en 5 discursos durante todo el Evangelio nos va a mostrar el camino, nos va a mostrar lo esencial de la vida cristiana. Por eso todo el Evangelio de Mateo, clase de Biblia, se estructura en 5 partes. Esas 5 partes son 5 discursos. Pero quiero detenerme en el primero de los discursos, el discurso del monte, el sermón que empieza con las bienaventuranzas. En ese sermón que Jesús, en ese discurso que Jesús da a sus discípulos, a la comunidad, porque la esperanza también, hermanos míos, crece en comunidad, así nos lo enseña Mateo, porque donde hay comunidad, la comunidad de los pequeñitos, va a decir Mateo 18, la comunidad de los pequeñitos siempre va a estar el Señor, que es fuente de esperanza. Así que por eso es importante la comunidad. El Evangelio de Mateo va a insistir mucho en esto.
en que tenemos que congregarnos. Lo decíamos en la Eucaristía hace un rato, para los que no se conectaban en la misa lo decíamos, en la Santa Eucaristía lo decíamos hoy. La comunidad es una bendición, es causa de alegría. Por eso cuando nos reunimos, también hay fuerzas. Cuando nos reunimos y cuando descubrimos que hay personas que caminan con nosotros, también la esperanza crece. El Evangelio de Mateo nos enseña esto, que la comunidad es signo de la presencia de Dios. Precisamente cuando estamos en momentos difíciles, dejémonos acompañar de la oración, de la presencia de los hermanos. Esto, que es presencia de Dios, sin duda ayudará a fortalecer nuestra espera, nuestra confianza, nuestra esperanza. Pero entonces, a la comunidad a la que le está hablando Jesús en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, nos va a decir de alguna manera, no solo que nos alegremos en los momentos difíciles, sino que bellamente Mateo nos va a mostrar cómo el mismo Jesús cumple estas bienaventuranzas. Y cómo Jesús mismo, como el mismo Señor, es la prueba de que es posible caminar con esperanza en los momentos difíciles. Jesús nunca va a pedir algo, escúchame esto, Jesús nunca te va a pedir algo que Él ya no haya hecho. Por eso en Mateo 5 se nos presenta la posibilidad de caminar con alegría. Bienaventurados, dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así empieza Jesús sus palabras en el capítulo 5, versículo 3 del Evangelio de Mateo. Pero la grandeza de decir dichosos los que son pobres no está solo en caminar en pobreza y alegrarnos por esto, sino que Jesús se presenta a sí mismo como el que es pobre. Las bienaventuranzas entonces también nos muestran las características del rostro de la esperanza. ¿Cuáles son las características del rostro de la esperanza? Los encontramos en Mateo 5, las bienaventuranzas. Así como cuando queremos describir a alguien y decimos, ¿y cómo es esta persona? Decimos, pues bueno, tiene los ojos claros, tiene los pómulos un poco salidos, sus labios son gruesos. Bien, cuando describimos a las personas, decimos características. Pues bien, si ahora nos preguntamos y decimos, ¿cuáles son las características del rostro de la esperanza? Nos vamos a Mateo 5. Mateo 5, entonces, versículo 3 nos dice, dichosos los pobres, porque Jesús es pobre. Nació en Belén, no está pegado a nada. Su mayor riqueza es saber que es hijo de Dios y que depende de Él. La dependencia y su unidad con el Padre. Jesús es pobre, primera característica del rostro de la esperanza. No lo buscamos entonces a este que esperaba, no lo buscamos como lo esperaba el pueblo de Israel, guerrero. No, lo contemplamos, el rostro de la esperanza lo contemplamos primero pobre. Segundo, lo contemplamos como el que llora, porque siente. Jesús es capaz de sentir con nosotros y eso también es fuente de esperanza, porque se hizo hombre, porque siente como nosotros, ha sentido como nosotros, por eso nos comprende. Porque es varón de dolores, por eso conoce tu dolor. Porque es varón de dolores, de sufrimiento, porque conoció el sufrimiento, por eso te entiende. Por eso conoce tu dolor. Dichosos los mansos. Jesús no solo es pobre, Jesús no solo siente, sino que también es manso. La mansedumbre que a veces se confunde con una falsa humildad. No, la mansedumbre es esa posibilidad de conducirnos en una vida de paz, incluso en medio de la tormenta, como cordero manso, llevado al matadero, como el que ofrece la vida por los demás, el manso que se ofrece, el que es capaz de negarse a sí mismo por amor. Ese es el manso.
Él se ha negado por amor a ti y a mí. Ha entregado su vida. No se la han quitado. Él la ha ofrecido. Pero Él también tiene hambre y sed de justicia, la cuarta bienaventuranza. Jesús es el hombre manso, Jesús es el hombre pobre, es el hombre que siente, pero es un hombre que defiende la verdad. Por eso Él es la verdad. Y en esa verdad, por eso tiene hambre y sed de justicia. Por eso denuncia las injusticias de su tiempo. Por eso defiende a los más pequeños, entendiendo la justicia no solo como aquella ley atributiva de darle a cada quien lo que se merece, sino entendiendo la justicia como darle a cada quien lo que necesita. Y por eso defiende a los más pequeñitos, incluso a los pecadores, aquellos que no son tenidos en cuenta. El rostro de Jesús, a la luz de las bienaventuranzas, es un rostro justo y que se preocupa por la justicia. Y quinta bienaventuranza, bellísima, Jesús es misericordia. El Evangelio de Lucas lo va a ampliar mucho más, la misericordia de Dios. Pero Mateo también lo dice, el rostro de la esperanza es rostro de misericordia. Y por eso podemos esperar, y por eso podemos caminar, y por eso podemos abandonarnos en las manos del cielo. Porque Él es misericordioso. Él siempre puede perdonarnos. Él siempre tiene un mensaje de ternura. Tiene una mirada de bondad hacia nosotros. Porque es eterna su misericordia. Por eso podemos esperar en Dios. Por eso podemos esperar en Jesús. Porque es misericordioso. Yo tampoco te condeno, nos dice por allá el Evangelio de Juan, estas palabras en boca de Jesús. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Esa es misericordia. Pero Jesús también es limpio de corazón. Sexta característica del rostro de la esperanza. ¿Cuál era la primera? Que es pobre. La segunda, que siente con nosotros. Llora. La tercera, que es manso. La cuarta, que tiene hambre y sed de justicia. La quinta, que es misericordioso. Sexta característica del rostro de Jesús, es limpio de corazón. Entendiendo la limpieza de corazón, precisamente por lo que viene después, verán a Dios en el Evangelio de Mateo. Hay una insistencia en los pequeñitos, en los inocentes. Esa limpieza de corazón tiene que ver con la inocencia. No tiene tanto que ver con el aspecto moral, sino más bien con el aspecto de hacerse pequeñitos. Cuando somos pequeñitos, estamos limpios de corazón. Él se hace pequeño. Pero no solo nos muestra a Dios, Él también es Dios. La séptima característica es precisamente el que trabaja por la paz. Él es hombre de paz, es hombre de paz. Y la paz siempre, siempre será signo de que las cosas van bien. Donde hay paz, hay esperanza. Donde hay paz es signo de que las cosas van por buen camino. Él también es paz, y por eso su paz nos da fortaleza para seguir creyendo. Y la octava y última bienaventuranza que quiero compartir con ustedes, después de que trabaja por la paz, es precisamente dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Ya decíamos en la cuarta bienaventuranza que Él tiene hambre y sed de justicia. Pero no solo tiene hambre y sed de justicia, es perseguido por vivir en la verdad, es perseguido por buscar que las cosas se hagan bien, que las cosas se hagan como fruto del amor y de la misericordia. Hermanos míos, en el Evangelio de Mateo, entonces se nos indica que el Salvador, aquel que es esperanza no solo porque viene a acabar con todo, no solo porque tiene poder y viene a destruir todo, absolutamente no. La esperanza que nace de Jesús es una esperanza que nace de la pequeñez, de la humildad, de la sencillez, porque se hizo último, por eso es primero. La esperanza entonces tiene rostro
Y es un rostro pobre, es un rostro que siente, es un rostro que llora, es un rostro que siente misericordia, es un rostro manso, es un rostro que tiene hambre y sed de justicia, es un rostro limpio de corazón, es un rostro de paz, es un rostro que es perseguido. Así que si en algún momento de tu vida te sientes perseguido, si sientes que te faltan fuerzas, ánimo, que el rostro de la esperanza ya lo ha vivido y lo ha encarnado, y por eso puedes confiar en que mañana será mejor. Confiamos en una esperanza que no nos defrauda, va a decir también San Pablo por allá. La esperanza no nos defrauda. Y terminemos esta mañana con el Evangelio de Lucas. Empezamos con Marcos, diciendo cuál es el rostro de la misericordia. Ya dijimos que es Jesús. ¿Y cuáles son las características de este Jesús? Dijimos que en el Evangelio de Marcos la característica de este Jesús es que es el Cristo y es el Hijo de Dios. Dos características muy importantes. Después pasamos al Evangelio de Mateo y dijimos que en el Evangelio de Mateo la esperanza crece en comunidad. Y dijimos también cuáles son las características del rostro de la esperanza. 8 características con las bienaventuranzas en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Y el Evangelio de Lucas nos va a decir bellamente que la salvación que el pueblo de Israel pensaba que era solo para ellos, el Evangelio de Lucas nos va a decir, ¡hey! ¡Gran noticia! Es para todos, también para los pecadores, también para ti y para mí. La noticia de la esperanza, la noticia de la salvación que brota de la Sagrada Escritura es un grito para la humanidad, es un grito de amor para todos. El Evangelio de Lucas así nos lo muestra. La salvación no es para unos pocos. Incluso empezamos pensando en los que no son tenidos en cuenta, en los pequeños, en las mujeres, en los pecadores. Por eso el Evangelio de Lucas es conocido como el Evangelio de los pecadores, el Evangelio de las mujeres, de los que no son tenidos en cuenta, el Evangelio de la misericordia. Lucas nos enseña que el rostro de la misericordia se presenta ante la humanidad completa y entera. Y este rostro llena de nuevas fuerzas nuestros corazones. Lucas nos recuerda que en el camino, Él siempre camina a nuestro lado, que Él no se ha olvidado de nosotros. Por eso vale la pena creer. La grandeza de nuestra fe no está en que tú y yo, por lo menos el dato revelado a la luz de la palabra, en que tú y yo nos acerquemos a Dios. El gran grito de la revelación de la Biblia está en que Dios se acerca a nosotros. Y por eso, en medio de nuestra debilidad, podemos ser fuertes, porque Él camina con nosotros. Incluso a veces nos lleva en sus brazos. Hermanos míos, yo no sé durante este tiempo de pandemia cómo ha sido tu vida, tu situación. Tal vez has pasado por la enfermedad, tal vez has perdido seres queridos, tal vez has perdido personas cercanas a ti. Todos, en algún momento de este periodo difícil, hemos tenido que confrontar situaciones complicadas, difíciles. Pero ahí es donde la fe nos empuja a la esperanza. Esa esperanza tiene que ser un encuentro con Jesús. Este Jesús que hemos contemplado a la luz de la palabra. Así que si estás pasando momentos difíciles, momentos complicados, ánimo. Mañana será mejor. Y no lo digo como el suspiro optimista, lo digo con la certeza de la fe que me lleva a creer que la esperanza tiene rostro y ese rostro se llama Jesús, el Señor, el Salvador, a quien invito a que contemplemos siempre. Cuando lo contemplas a Él,
cuando contemplas su misericordia, cuando contemplas su cercanía, entonces la vida, sin duda, será diferente. En medio de la crisis, en medio de la dificultad, hay razones para creer, hay razones para seguir caminando. La principal razón es que Él murió en una cruz por ti y por mí y nos ha dado vida y vida en abundancia. Terminemos este encuentro orando. Terminemos este encuentro entregándole al Señor nuestra dificultad, entregándole a Él, decíamos, esta prueba que tal vez estamos viviendo, una voz de esperanza en tiempo de prueba. Y la entregamos a Él porque sabemos que Él es la respuesta para que podamos seguir caminando. Señor, en esta mañana, cuando nos has dado la oportunidad de compartir a la luz de tu palabra la grandeza de tu cercanía y de tu amor, queremos entregarte nuestra realidad, nuestra vida, tal como está hoy. Tal vez algunos de nosotros estamos pasando momentos difíciles y por eso acudimos a ti, Señor. Porque a veces sentimos que no podemos más, porque a veces sentimos que las fuerzas nos faltan, porque a veces queremos dejar todo atrás y queremos rendirnos. Señor, en esta mañana, tú que eres la esperanza misma, anima nuestros corazones a levantarnos, a no detenernos. Anima, Señor, a nuestras decisiones, a seguir caminando en tu gracia. Y que si alguien, Señor, de las personas que se conectan con nosotros en este día, siente que no puede más, que tú le regales, Señor, el consuelo, que tú le regales fortaleza, que tú le recuerdes, Señor, que no está solo, que no está sola, que puede contar contigo, que puede contar con tu misericordia, que puede contar con tu bondad. Regálanos esperanza, Señor, para un pueblo pesimista, a un pueblo que a veces le cuesta creer. Regálanos tu esperanza, esa esperanza que hace que caminemos con fe, esa esperanza que nos sostiene, esa esperanza que nos lleva a confiar de verdad en que en medio de la crisis tú caminas con nosotros. Señor, tú que eres bueno, tú que eres misericordioso, aumenta en nosotros el don de la esperanza. Amén. A todos ustedes, gracias por la conexión de estos 4 días. Mañana también tenemos Semana Bíblica, el último día, y el invitado, además del Señor, pues que es el más importante, que siempre está con nosotros, pues nuestro obispo, nuestro pastor, Monseñor José Miguel Gómez Rodríguez, tendrá con nosotros el tema de mañana, así que no se lo puede perder. Están todos cordialmente invitados a la transmisión de la Santa Misa mañana a las 7 de la mañana y después tendremos un mensaje para concluir la semana bíblica de nuestro pastor, Monseñor José Miguel Gómez Rodríguez. Así que los invito desde ya a que se conecten mañana y también a que inviten a muchos amigos en este día que vean todos los temas de la semana bíblica desde el lunes, martes, miércoles y claro, el de hoy también, que envíen los links, que compartan con muchas personas estas reflexiones que creo que son de bendición para todos nosotros. Recuerde que en la descripción de este video está el PDF con los 4 temas de la semana bíblica que hemos tratado. Día 1, día 2, día 3, hoy es día 4, la esperanza tiene rostro. Todo esto está en PDF, por si quiere leer un poco más, por si quiere profundizar, por favor baje el PDF, compártalo con sus amigos. También hace unos días atrás hemos empezado una campaña, ayúdanos a donar una Biblia, es esta la Biblia. La idea es que muchas personas puedan conocer este mensaje de esperanza, este mensaje de salvación, y esto es posible si muchas personas tienen la Sagrada Escritura. Y por eso hemos lanzado una campaña desde la Arquidiócesis de Manizales, desde el SECAM, Centro de Evangelización y Catequesis, esta campaña Ayúdanos a donar una Biblia. A veces ustedes se preguntarán, ¿y cómo puedo hacer yo apostolado? Me es difícil, estoy un poco enfermo, no puedo salir de mi casa, o estoy trabajando todo el día. Pues una manera de hacer apostolado es apoyando estas campañas,
¿Cómo puedo hacerlo? Los que están en Manizales o cerca de Manizales pueden ir al SECAN o al Arte Sacro, al almacén Arte Sacro, aquí cerca al Palacio Arzobispal, y pueden comprar esta Biblia, vale 15,000 pesos, y así puede llevarla y regalarla a alguien que usted, y así también hace apostolado. Quiero ser muy claro con algo. Las Biblias nos valen un poco menos cuando las compramos muchas Biblias y nos valen un poquito menos de este precio, pero con las ganancias las invertimos en la misma pastoral bíblica. Así que es una manera de ayudarnos en este apostolado. Si usted está fuera de Manizales, no está cerca y quiere ayudarnos, puede consignar el precio de una Biblia, de las que usted considera, si puede hacerlo, en la cuenta BBVA del SECAM, o también por PayPal puede hacer la donación de la Sagrada Escritura. Yo hago esta invitación y lo hago sin vergüenza alguna, porque creo que este apostolado de que todos tengamos una Biblia en casa, pero que la leamos, es signo de esperanza para todos. Hablamos de una voz de esperanza, pues bueno, esta es la voz de esperanza, la palabra de Dios. Así que ayúdenos a donar una Biblia, ayúdenos a donar la Sagrada Escritura, para que todos, en un mundo lleno de desesperanza, podamos creer y confiar y esperar que todo será mejor porque estamos en las manos de Dios. A todos bendiciones entonces, nos encontramos mañana con el señor arzobispo. Un abrazo desde aquí y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Dios les bendiga, hasta una próxima.